Hace más de 2000 años, un grupo de personas como tú y como yo tuvo un encuentro que cambió sus vidas para siempre. Caminaron con Jesús, escucharon su voz y fueron testigos de la verdad. Hoy esa verdad sigue iluminando nuestro camino. Si conociera el gran amor que tú me das, comprendería que tu amor es de verdad. Teología al Día es un espacio donde la fe y la razón dialogan con la vida cotidiana. Descubre cómo vivir el Evangelio en el día a día. Deleítate en la riqueza de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Reflexiones, testimonios, enseñanzas y un puente abierto para hablar de corazón a corazón. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te entrego todo lo que soy. Teología al Día. Conduce Isabela Orellana. Mi corazón te doy. Hola, un fuerte abrazo de esperanza, repleto de cariño, de gratitud. Me siento muy feliz de tener la oportunidad de estar una vez más junto a ustedes desde emisora Mariana 1400 AM. Mi nombre es Isabela Orellana y les recuerdo que estamos transmitiendo en este momento y a esta hora el programa Teología al Día, que es el episodio número 7. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad. Y estamos bajo la dirección de Fray Julián Ospina Gómez, con el apoyo de la provincia Nuestra Señora de la Gracia, Orden de San Agustín. Y bueno, gracias a toda esta comunidad radial que unida hace posible todas estas transmisiones. Me siento muy feliz con esta oportunidad y los invito a participar. Les recuerdo que estamos en el canal de YouTube como emisora Mariana 1958. Allí pueden dejarnos sus comentarios y gustosamente les atendemos. O también pueden hacer sus llamadas a través de la siguiente línea telefónica 301-511-6677. Bueno, aquí estamos para ustedes y para servir. Hoy vamos a tener un conversatorio muy interesante porque vamos a hablar sobre la teología de la comunicación. Si bien es cierto que puede parecer este tema algo elaborado, pues bueno, es algo muy próspero espiritualmente hablando y también muy sencillo, simplemente porque todo, absolutamente todo, comunica. Y en este marco, Dios utiliza justamente este mecanismo comunicativo para acercarse a nosotros, para revelarnos la verdad y para justamente animarnos a transitar ese camino de salvación. Me siento muy feliz también por todas estas noticias que estamos recibiendo. Nuestra Iglesia Católica sigue de pie. Nuestra Iglesia Católica sigue avanzando y evidentemente el sucesor de Pedro pues sigue dirigiendo esta barca muy bien. Así que muy animados, llenos de esperanza, pues le damos también la bienvenida a nuestro nuevo Papa. Cuenta con nuestras oraciones y viceversa y realmente siento una unidad increíble porque el mundo entero estuvo recientemente unido en una sola misión, con un mismo corazón, hacia un mismo camino. Y es muy bonito porque ver que esa unidad evidentemente viene de Dios y ver que esa unidad avanza naturalmente, pues nos llena de alegría y de esperanza. Vamos a encomendar este programa de manera especial a San Gabriel, porque él es el patrono de las comunicaciones, y pedimos a la Virgen María que nos cubra con su manto, que nos llene de amor, de su bondad, de su presencia, justamente que estamos en este mes celebrando a las mamás, pues la celebramos a ella como Madre de la Humanidad y le pedimos entonces que nos proteja y que nos guíe de manera especial. Ella como la primera misionera, ella como la primera
figura de santidad, sigue demostrando esa maternidad divina y además esa maternidad divina se traduce en esa maternidad para con nosotros. Los católicos tenemos un sinfín de razones de esperanza y realmente estamos muy felices, pero desde una felicidad que comunica y desde una felicidad que se comunica. Y justamente ese es el tema que quiero abordar hoy. Dios nos sigue comunicando muchas cosas y la pregunta que quiero dejar al aire es ¿qué sentimos y de qué manera nosotros podemos entablar ese diálogo con Dios? Ese mecanismo comunicativo con Dios, ¿de qué manera está cursando en nosotros en este momento? ¿Y por qué pregunto esto? ¿Y por qué hablo de la teología de la comunicación? Porque en este tiempo estamos llamados a estar muy atentos, no solamente lo que escuchamos y lo que dejamos que entre en nuestro corazón, sino también la forma como nosotros estamos comunicando. Como católicos, cómo estamos siendo nosotros testimonios de nuestra fe en este tiempo tan apremiante. ¿Qué estamos comunicando? ¿Estamos siendo verdaderamente testigos de ese amor de Dios? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que quiero dejar al aire. En medio de nuestras miserias, en medio de nuestras realidades concretas, ¿cómo nosotros estamos respondiendo a ese llamado que evidentemente se expresa en la comunicación? Y es por eso que en el sentido comunicativo entre Dios y nosotros, de Dios con nosotros y también entre nosotros, pues hay una real verdad teologal. Y esto es muy interesante. El Catecismo de la Iglesia Católica, específicamente en el numeral 94, habla justamente del crecimiento de la inteligencia de la fe. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros vamos creciendo en ese conocimiento de Dios. Ya sabemos que la teología es la ciencia que se encarga de todo lo que tiene que ver con Dios y sus cosas. Y en este marco, pues, la teología estudia todo ese proceso comunicativo también. La forma como Dios va mostrándose al corazón del hombre. De esa misma manera, de esa misma forma como Dios se muestra al corazón del hombre, nosotros también vamos descubriendo de una u otra manera nuestro camino, nuestra realidad. El cristianismo representa una religión de comunicación. ¿Y por qué representa una religión de comunicación? Porque Dios se ha comunicado con nosotros desde siempre. Jesús es justamente la máxima revelación de esa comunicación. Y por eso el cristianismo es la religión de la comunicación. Porque Dios se manifiesta plenamente a través de esa encarnación que la vamos descubriendo en el tiempo. También se manifiesta en todo lo creado, pero hay un momento en el que Él se revela humanamente en la humanidad y es a través de Jesucristo. Por eso es que el cristianismo es la religión de la comunicación. En este sentido, también el mismo Dios hecho hombre, Jesucristo, se comunicó a través de la palabra, a través de sus gestos, pero utilizó la palabra. El Evangelio de Juan 1:1 comienza con la siguiente expresión: en principio existía la palabra. Es decir, Dios nos hizo con la capacidad de comunicarnos, porque Él nos comunica y por ende nosotros aprendemos de ese rol de comunicación y nos comunicamos entre nosotros. Cuando nosotros estamos empapados, por decirlo de alguna manera, de ese amor de Dios, pues nuestro lenguaje comunicativo va a ir acorde con lo que Dios revela. Es realmente un proceso muy, muy interesante. Dios se manifestó a los antiguos profetas y Dios iba revelando todo aquello que la humanidad necesitaba saber, pero había una comunicación. Él se comunicó con el profeta Elías
Él se comunicó con Moisés y le reveló su misión. Él se comunicó con Jacob. Él se comunicó con José, en el José del Antiguo Testamento. Y así ha habido una constante comunicación en toda la Sagrada Escritura. La comunicación es el ápice, porque allí está todo lo que Dios quiere decirnos. Dios se comunicó con María a través del ángel, y María dio el sí. Allí hubo un vínculo. Dios se comunicó con José, con San José, para revelar la misión. Y así mismo, como ocurrió y como está reseñado en la historia, palabra viva, ocurre con cada uno de nosotros. Dios nos está en este momento de nuestra historia mostrando y comunicando algo. ¿Qué nos está comunicando Dios en este momento? Esa es la pregunta que yo quisiera dejar al aire para cada uno de ustedes. ¿Qué nos comunica Dios en este momento? Cuando nosotros estamos en esa búsqueda, cuando nosotros buscamos conectarnos con Él en la oración, ¿cómo lo sentimos? ¿Cómo lo expresamos? ¿Cómo entonces, luego de esta comunicación con Dios, que evidentemente pasa por un proceso de escucha, es un silencio que también comunica, cómo nosotros entonces asumimos eso para salir al mundo y comunicarnos con los demás? Quiero dejar esa pregunta al aire porque realmente estamos en los tiempos de la comunicación y estamos en tiempos también de revisar cómo está cursando esa comunicación entre el mundo y nosotros, entre Dios y nosotros, entre todo lo que nos rodea, y si realmente somos capaces de percibir todo aquello que nos va a salvar, o por el contrario, si estamos percibiendo y recibiendo todo aquello que va en detrimento de nuestra salvación. El mundo en este momento bombardea y comunica muchas cosas, y puede comunicar muchas cosas que nos pueden manipular, puede comunicar muchas cosas que pueden tenernos allí agarrados como unas marionetas, puede comunicar muchas cosas que nos destruyen, que enturbian nuestro corazón. Muy por el contrario, el lenguaje de Dios es el lenguaje del amor. El lenguaje de Dios es el lenguaje de la paz. El lenguaje de Dios es el lenguaje de el conocimiento de nosotros mismos también. Porque en ese autoconocimiento va también ese conocimiento de los demás. La comunicación está allí presente en todas las áreas de nuestras vidas. Todo, absolutamente todo, comunica. Y es así como la teología de la comunicación justamente va a reflexionar en torno a la experiencia de Dios y la forma como esta experiencia de Dios se está comunicando. Y en este marco entran estos medios, pero esto lo vamos a ir descifrando después. En este momento vamos a enfocarnos en todo aquello que comunica, en todo aquello que nosotros comunicamos en nuestro día a día. Y en este marco pues entra esta iniciación cristiana por la que todos obligatoriamente vamos a pasar. Cuando nosotros nos iniciamos como católicos, desde un comienzo, pues comenzamos a vivir desde esa dimensión eclesial los sacramentos. Allí, desde la dimensión eclesial, Dios nos comunica. Y la pregunta que quiero hacer es cómo entonces está cursando o cómo cursó esa iniciación cristiana en nosotros. Yo les voy a colocar aquí un ejemplo. Me voy a permitir compartir algunas imágenes. Las tengo acá. Ya las estamos compartiendo. Y las personas que están conectadas en este momento a través de la radio, pues también pueden ir siguiendo todo lo que voy expresando a través de estas imágenes. Las personas que están viendo esta transmisión a través del canal de YouTube, pues pueden
ilustrarse visualmente y también auditivamente con lo que voy a ir transmitiendo. La iniciación cristiana en este proceso de la teología de la comunicación, queridos amigos, es importantísima. Porque a veces siento que esa iniciación puede estar pobre y fragmentada. Y muchas veces somos nosotros los depositarios de esta iniciación, pero nosotros mismos tampoco respondemos oportunamente en torno a este proceso. Es importante entonces volver a nuestra esencia, volver a nuestras raíces y comprender lo que en un inicio se nos comunicó por la gracia del bautismo. Comprender la importancia de los sacramentos y lo que Dios nos está comunicando a través de esa vida sacramental. Yo les voy a contar en este momento una historia a modo referencial, y esto no quiere decir que cronológicamente hablando todo va a cursar exactamente igual a esta historia. Pero vamos a ir deshojando esta margarita y vamos a ir comprendiendo lo que quiero transmitirles. A modo ilustrativo, imaginemos que una persona se acerca a nosotros. En este momento, pues, estamos entendidos, estamos en esa búsqueda, hemos comprendido, hemos asumido con seriedad y con compromiso esta iniciación cristiana que tuvimos, o hace tiempo, o recientemente, cada uno desde su realidad. Va a ubicarse en esa realidad sacramental, comunicativa, del bautismo, lo que Dios nos quiere comunicar a través del bautismo, del sacramento de la confirmación, del sacramento de la reconciliación, de la comunión. ¿Qué nos está comunicando Dios a través de todos esos signos que evidentemente requieren también de la palabra? Una vez que reflexionamos en torno a todo ello, imaginemos entonces en esta historia que voy a contar que una persona, vamos a imaginar que es una mujer, se nos acerca y nos pide ayuda. Y en ese acercamiento nos percatamos de que sí, está ávida de Dios, tiene sed de Dios. ¿Qué le decimos? ¿Cómo le respondemos? Vamos a ubicarnos en ese encuentro entre Jesús y la samaritana para poder sacar provecho espiritual de eso y llevarlo a nuestros contextos y a nuestra historia. Porque no solamente los que estamos en estos medios tenemos la misión de evangelizar. Todos, absolutamente todos, por la gracia del bautismo, nos convertimos en verdaderos discípulos. Sobre todo en estos tiempos. Pero hay que ver cómo lo estamos comunicando. Y allí es donde entra la verdadera teología de la comunicación. Hacia ese punto vamos a llegar juntos. ¿Qué le decimos entonces a esa persona que tal vez está pasando por una situación muy difícil, o tal vez no ha encontrado, o tal vez notamos que esa persona no está en el camino que debe seguir en torno a este seguimiento cristiano? Vamos a imaginar que le decimos: ven, acércate, sin juzgar. Y vamos caminando con esa persona, estamos en la calle, vamos conversando, vamos escuchando. Imaginemos que tenemos esa responsabilidad de conducir a esa persona que se está acercando a nosotros a una iniciación cristiana. ¡Qué gran responsabilidad! Porque si bien es cierto que Jesucristo le habló a las masas y a las multitudes, Jesucristo no es Dios de masas. Él se acercaba a la persona a persona, por sus nombres. Por eso es que a veces Él se iba de los lugares y, bueno, decía, en este lugar no, lamentablemente, pues, no puedo obrar ningún milagro. En otros sí. Pero específicamente, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, específicamente el Nuevo Testamento, vemos cómo hay nombres en torno a ese acercamiento. Y evidentemente ese acercamiento pasó por un proceso comunicativo. Ven, acércate, te invito a pasar. Y entonces vemos cómo vamos caminando, acercamos a esa persona, la invitamos a pasar a una iglesia, que justamente nos topamos en el camino,
y nos disponemos a sentarnos en un banco. Y aquí nos podemos encontrar con dos escenarios. El primer escenario es que, bueno, esta persona que estamos incorporando, colaborando pues con nuestros sacerdotes como laicos, no quiere hablar, simplemente está, bueno, sumergida en su problema, en su realidad, está triste. Y bueno, como esa persona no quiere hablar, pues tampoco la vamos a bombardear con un discurso impositivo, sino más bien nuestro lenguaje tiene que ser todo lo contrario. Tiene que ser orientado a esa, tampoco puede ser un discurso apelativo, tiene que ser un discurso orientado a vincular. Nos disponemos entonces a evaluar la situación, estamos sentados en un banco. A mí me gusta siempre tener estampitas con la imagen de algún santo, de algún beato o algún libro devocional. Bueno, es muy recomendable llevar con nosotros pues todas esas realidades, ¿no? Materiales y también espirituales. Porque si bien es cierto, si tenemos alguna estampita de algún beato o de algún santo, pues la estampita sí no nos va a acercar, pero sí la vida y el testimonio de esa persona en cuestión. Bueno, como esta persona que está en el banco no quiere hablar con nosotros, pues le regalamos algún libro devocional, le regalamos alguna estampita y si no tenemos nada, pues simplemente nos quedamos allí tranquilos. Y vemos que esta persona está allí dispuesta y sin palabras, le tomamos la mano y le decimos, todo va a estar bien. Allí empieza una comunicación muy interesante. Una comunicación que tiene un lenguaje no impositivo, sino más bien que busca buenamente, con pureza de intención, persuadir, no imponer. ¿Y por qué persuadir? Porque tenemos que empapar a esa persona del amor de Dios, sin imponer. Con palabras que realmente muestren un alto grado de afectividad. Todo va a estar bien. Allí se empieza a gestar esa experiencia comunitaria que nos lleva al encuentro con Cristo. Seguidamente vemos que el sacerdote se acerca. Vamos a ubicarnos en esta escena. Puede ser que previamente hemos hablado con el sacerdote o puede ser que previamente el sacerdote pasó por allí, pues y en ese momento contaba con el tiempo para acercarse. Introducimos a nuestra amiga al sacerdote y le decimos, cuéntale lo que te pasa, y nos retiramos con prudencia. Y vemos que la persona está conversando con el sacerdote, bueno, ahí dejamos eso en su intimidad. El sacerdote la escucha y seguidamente el sacerdote se da cuenta de que bueno, esta persona está en capacidad de recibir la comunión y le da la comunión. En ese momento el sacerdote le dice a esta persona, pídele que se quede contigo. Yo estoy aquí haciendo una historia. No quiere decir que esto sea una historia real, pero podría parecerse a muchas de nuestras historias, porque es importante en este tiempo comunicar oportunamente la iniciación cristiana. Es importante acercar. Seguidamente vemos que esa persona, pues, una vez que culmina la conversación, pues no sabemos si fue en el momento, ese preciso momento en el que el sacerdote le da la comunión, o después, pues, la persona culmina la conversación. Puede ser también que el sacerdote se dispuso en ese momento a celebrar la Sagrada Misa. Y entonces, bueno, la persona comulga, en fin, vamos a ubicarnos en diferentes contextos. Bueno, una vez que culmina todo aquello, nos acercamos a nuestra amiga y le preguntamos, ¿cómo te sientes? Y la animamos, vamos, ánimo, adelante. Simplemente aquí en esta escena lo que yo quiero reflejar
es que somos instrumentos. Y como somos instrumentos, es necesario que nosotros actuemos en comunidad. Por lo tanto, la figura del laico en este lenguaje comunicativo de Dios es importante. La figura del sacerdote también la figura de la religiosa, si en el escenario pues existe alguna. Pero no podemos olvidar nuestra misión como laicos, cómo está cursando nuestro discurso en el plano comunicacional, desde una forma imperativa, desde una forma impositiva, desde una forma apelativa, y si es desde una forma persuasiva, hay que también tener cuidado en los mecanismos que nosotros estamos utilizando para persuadir, porque no somos nosotros los que vamos a actuar en función. Es el mismo Espíritu Santo utilizándonos como instrumento en todos estos procesos de acercamiento. Y entonces vemos que esta historia termina en triunfo y vemos cómo esa persona que Dios puso en nuestro camino y en donde hemos sido buenos samaritanos para ayudar de una forma u otra, pues muestra agradecimiento y siente cómo ha habido esa aproximación de Jesús a través de todas las personas, a través de todos estos escenarios. ¿Por qué quise contar esta historia? Porque nuestra Santa Madre Iglesia sigue siendo una iglesia viva. Nuestra Santa Madre Iglesia sigue viva y está viva porque está integrada por cada uno de nosotros. Nuestra iglesia no es solamente el concreto. Si bien es cierto que el concreto, el arte, las imágenes, pues son alusivas y de cierto modo pues nos conectan con la verdad del Creador, desde el punto de vista de la belleza, desde el punto de vista de la contemplación, nuestra iglesia viva está conformada por corazones que laten, por corazones vivos y que comunican el amor de Dios. Es importante entonces que en este lenguaje comunicativo de Dios aprendamos también sobre la importancia de la experiencia comunitaria como iglesia viva, a ejemplo de las primeras comunidades cristianas, que si bien es cierto vivieron en contextos históricos diferentes, nosotros podemos sacar provecho espiritual de ello, porque la palabra sigue viva, y adecuarla en este momento a nuestros contextos. Realmente es muy, muy interesante y muy vivo lo que intento transmitir a cada uno de ustedes en este momento y a esta hora. Vamos a ir a una breve pausa y al regreso estamos de vuelta con ustedes. Teología al Día. La iglesia se llena de gozo. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Ha sido elegido el nuevo sucesor de Pedro, el Papa León XIV. Un papa con alma misionera y corazón agustino. Jesús no vino para salvar uno y otro todos por separado. Jesús vino para fundar su iglesia y hacer de nosotros una comunidad fuerte y fiel para que vayamos todos trabajando juntos para ser una fuerza que puede de verdad transformar el mundo. Vive este tiempo de gracia con nosotros, aquí en Emisora Mariana 1400 AM, donde la fe se hace escucha.
Si eres un joven inquieto, Si eres un buscador de la verdad, Si quieres seguir las huellas de Cristo, tras los pasos de nuestro Padre San Agustín, ¡anímate! ¡Ven con nosotros! juntos entreguemos nuestra vida al servicio de Dios. Únete a nuestra Orden de San Agustín. Para mayor información, llámanos o escríbenos a la línea de WhatsApp 321-231-6609. 321-231-6609. Lo que tú buscas, encontrémoslo juntos. Palabras de vida con el Padre Julián Ospina Gómez. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Síguenos en Instagram, @emisoramariana. Desde Bogotá, Colombia, transmite Emisora Mariana, HJKM 1400 kHz en amplitud modulada y www.emisoramariana.org. Cultura, sociedad y más evangelización. Y ya de regreso, queridos amigos, en tu programa Teología al Día, pues me complace mucho que sigamos aquí en este conversatorio tan interesante. Los invito buenamente a participar. Pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, Emisora Mariana 1958. Ahí pueden dejar sus comentarios. O también pueden llamarnos a través del número 301-511-6677. Allí, pues gustosamente podemos atender su solicitud. Gracias por su compromiso, gracias por su generosidad. Y realmente este trabajo de evangelización en este tiempo requiere que nosotros evaluemos cómo nos estamos comunicando. Al principio de esta transmisión comenzamos hablando sobre nuestra comunicación en nuestro día a día y nos dirigimos específicamente a un ejemplo en concreto, una historia que puede ser también vinculada a muchas de nuestras historias en el marco de la iniciación cristiana. Porque esta iniciación cristiana en ocasiones puede ser pobre y fragmentada, no solamente porque nosotros a veces no somos los verdaderos depositarios de esta grandeza y no asumimos con responsabilidad el compromiso cómo debemos recibir esta iniciación, o por el contrario, no se está impartiendo como se debería. Pero además de eso, yo quiero añadir que de otro polo también hay muchísimas iniciativas muy prósperas en virtud de esta iniciación cristiana y la forma como se está comunicando. A mí me complace mucho ver cómo hay tantas iniciativas de apostolado con esta intención y con este ímpetu de llegar hasta las periferias, pero en este sentido también es importante que seamos laicos formados y también sacerdotes formados, pero en este caso pues hablo desde mi misión como laica, ¿no? Y comprender la riqueza que Dios nos quiere comunicar a través de la doctrina de nuestra Santa Iglesia Católica, porque es algo que está allí, es algo que está con mucha efervescencia y que es abierto al público, y nosotros como bautizados podemos ser buenos depositarios de toda esa riqueza. No es exclusiva para unos pocos. Eso está allí, las diferentes encíclicas papales, las diferentes exhortaciones apostólicas. Bueno, nuestro Papa Francisco nos dejó una riqueza espiritual y humana muy grande a través de sus diferentes exhortaciones y encíclicas. Y sabemos que este nuevo Papa, como sucesor de Pedro, pues también va a adecuarse a estos contextos que estamos viviendo y va a dirigir oportunamente esta barca, y también va a continuar avanzando en este camino que Dios nos está marcando, que evidentemente viene con sus desafíos, pero allí también se incorpora ese lenguaje comunicacional, porque la experiencia de iniciación cristiana que va alimentándose en el tiempo y que va creciendo en el tiempo es muy importante.
y requiere de un próspero lenguaje comunicativo. Y ahora quiero dedicarme específicamente a los medios de comunicación, porque veo con muchas ganas de ocuparme cómo están surgiendo un sinfín de iniciativas de evangelización a través de los medios, bien sea los medios radiales, bien sea los medios digitales, y allí también hay una realidad teologal muy interesante. La doctrina social de la Iglesia está muy consciente en la práctica real de esta verdad. Y justamente el Concilio Vaticano II rescata esta realidad teologal de las comunicaciones en un documento denominado Inter Marifica. Y allí justamente hay un capítulo entero dedicado a los medios de comunicación desde un sentido teologal. Y es muy interesante porque habla justamente pues, del correcto uso de los medios de comunicación en todo lo que se refiere a la moral, en todo lo que se refiere a la ética y en todo lo que va en favor del bien común. Conocer esto y profundizar en todo este camino nos ayuda también a comprender esa teología de la comunicación. ¿Qué estamos nosotros recibiendo a través de los medios de comunicación? ¿Qué estamos filtrando a través de los medios de comunicación? ¿Qué estamos dejando que permee en nuestras vidas? Permítanme un segundo, porque voy a hacer una breve interrupción. Me está escribiendo en este momento mi hija. Voy a responder este mensaje con toda naturalidad y en segundo estoy de vuelta con ustedes. Ya, listo. Bueno, quienes son mamás me entienden y por eso es que todo cursa con naturalidad. Pero tuve que hacer esta breve interrupción porque soy mamá y soy esposa y mi hija me estaba necesitando. Unos segunditos nada más. Todo esto comunica también. Entonces, bueno, tenemos que saber con seriedad qué es lo que se nos está comunicando en este momento, si nosotros como depositarios de lo que estamos escuchando o mirando, estamos respondiendo o estamos recibiendo oportunamente ese mensaje y si ese mensaje va en detrimento o en favor de nuestra salvación, de nuestra alma. Voy a colocar un breve ejemplo y viceversa, como nosotros también y quienes estamos con responsabilidad asumiendo las riendas de la evangelización a través de estos medios, pues cómo lo estamos comunicando. Y voy a colocar un breve ejemplo porque estos medios hacen tanto bien. Si usted me está escuchando en este momento, pues yo quiero enviarle un abrazo. Si bien es cierto que esto no sustituye la presencialidad, pues es también una oportunidad para acercarnos. Y allí también tenemos que hacer un breve paréntesis porque tiene que haber mucho discernimiento. Pero le envío un abrazo virtual en este momento y le animo a seguir adelante, sea cual sea su situación, sea cual sea la experiencia que esté viviendo. Adelante, adelante con esperanza, soñando que muchas cosas pueden cambiar, pero con los pies en la tierra y asumiendo los roles que nos toca asumir sin fantasear. Eso es muy importante. Les voy a contar un breve testimonio en torno a la importancia de los medios de comunicación. Cuando yo estaba en ese proceso de búsqueda, ya había evidentemente pasado por un proceso de iniciación cristiana, pero el momento de conversión no había llegado. Y eso requiere de la gracia. Y todos, absolutamente todos, recibimos esa gracia. Lo que pasa es que a veces no estamos prestos a responder con voluntad. Pero bueno, yo digamos que era una católica de chaqueta, pues, ¿no? Y iba a misa, pues había recibido los sacramentos, bueno, tal vez una iniciación cristiana un tanto atropellada por algunas situaciones familiares en la niñez y en la adolescencia, pero los sacramentos estaban allí, ¿no? Y comencé a buscar a Dios a través de los medios de comunicación. Y había algunos programas en una red católica pues muy
muy sonada, pues, ¿no? Que lleva ya muchos años y que ha dado unos frutos increíbles alrededor del mundo, gracias a Dios por estos medios. Había un programa que habitualmente yo veía, ¿no? Y ese conductor además sabía, era una persona inteligente, era una persona preparada, pero una persona también que estaba muy preparada en torno a las estrategias o habilidades comunicacionales. Muy lindo, ¿no? Todo aquello. Y a mí pues me enganchó para bien. Y en una oportunidad me topé con un programa que justamente hablaba de hablaba del matrimonio, pero hablaba también de la prevención de la natalidad, pero desde una perspectiva ética, desde una perspectiva moral y pues también desde lo que la Iglesia Católica establece. Desde lo natural, pues, de lo que la Iglesia Católica permite, pues, ¿no? No vamos a hablar de permite, pues lo que está establecido, porque Dios es un Dios de la vida, ¿no? Y nuestro cuerpo humano no es una máquina del mundo, no es un carro que le decimos prende, apágate, avanza, velocidad. No, nuestro cuerpo humano va en sintonía con el plan de Dios, pero es como la maquinaria de Dios. Quiero utilizar ese término porque es el que más podría ilustrar lo que quiero expresar. Es la maquinaria de Dios, pero desde un sentido espiritual, desde un sentido salvífico. ¿Por qué? Porque todo va cursando con una perfección increíble, pero en la línea de lo que Dios quiere expresar a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra biología, a través de nuestra humanidad. Y vi ese programa, queridos amigos, sin ánimos de generar ningún tipo de controversia con la ciencia. Yo voy a hablar de lo que yo recibí en ese momento. Y estaba un matrimonio, estaba también un sacerdote y estaba el conductor y un médico católico, hablando justamente de cómo se puede prevenir la natalidad, pero desde el punto de vista natural, según lo que Dios nos plantea, porque Dios es el Dios de la vida, repito. Sin profundizar más en torno a este tema y sin caer pues en ningún tipo de diatriba, cuando vi ese programa comprendí no solamente a lo que Dios me estaba llamando en ese momento, sino que avancé mucho más allá en torno a mi futura, en aquel momento pues todavía no había llegado, pero en mi futura misión como mamá. Y fue muy bonito. No quiero hacer de esto un lenguaje autorreferencial, pero fue muy bonito la forma como Dios me habló a mí, mujer, a través de ese programa, utilizando la palabra, utilizando un discurso persuasivo en buenos términos, utilizando un discurso también que generó en mí una reacción muy próspera espiritualmente hablando, y allí, sin duda, se estableció una comunicación, porque fui receptora de ese mensaje en el que el canal pues fue evidentemente el medio, el emisor fue este conductor y todas las personas que estaban allí involucradas, representando a Dios en este momento en torno al mensaje que se quería expresar, y yo fui depositaria. Pero fue necesario el uso de un medio de comunicación católico. Y también aquí entran los medios seculares, porque en este tiempo, en esta era de las comunicaciones, pues tenemos que aprovechar oportunamente todos estos medios y todos estos recursos para el bien. Y los evangelizadores pues seguimos avanzando, y usted que me está escuchando pues también tiene una responsabilidad comunicacional en su día a día, en su realidad, con los suyos, con las personas que rodean, con sus familiares. En medio de cualquier circunstancia tenemos un rol comunicacional y tenemos que saber y entender qué es lo que estamos comunicando. Si realmente nos estamos dejando llevar como veletas sin discernir,
o si realmente estamos escuchando la voz de Dios y todo lo que Él quiere comunicarnos en este momento, porque Dios nos comunica su mensaje no para que nosotros lo manipulemos a nuestra manera. No se trata de vivir una fe a nuestra manera, sino al modo de Dios. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Él quiere salvarnos. Lo que pasa es que el enemigo de este mundo no quiere que nos salvemos. Y por eso es que hay tanto bombardeo. Pareciera que en lugar de la cultura de la vida, lo que impera es la cultura de la muerte y no nos estamos dando cuenta de esa realidad. Hay que comunicar, pero hay que saber comunicarse con Dios oportunamente. ¿Cómo nosotros entonces podemos utilizar, no solamente como emisores, sino como receptores, oportunamente, los medios de comunicación, tanto los que están escuchando como los que estamos en este momento hablando? Y hay varias palabras claves que voy a ir expresando una a una, para que juntos vayamos deshojando esta margarita y comprendiendo la teología de la comunicación, cómo Dios está aquí y cómo Dios está en todo el proceso comunicativo que se expresa en nuestra vida. Primero es importante, queridos amigos, discernir. El discernimiento en este término juega un rol fundamental. Es importante discernir. No podemos escuchar cualquier cosa que nos digan por estos medios. Y no podemos tampoco decir cualquier cosa que nos parezca sin haber pasado por un proceso de discernimiento. Y en este sentido, el proceso de discernimiento nos lleva a tener responsabilidad en torno a lo que estamos diciendo y si es un mensaje en nombre de la doctrina de la iglesia, en nombre de algún santo, en nombre de algún beato, pues más responsabilidad todavía. Hay que tener mucho cuidado. Si es un mensaje en nombre de la iglesia, pues un mensaje que tiene que estar apegado a la doctrina. Y para eso se requiere de formación y mucha responsabilidad, porque estamos hablando de almas. Y estamos hablando de almas que buscan encontrar. Entonces, por eso tiene que haber un proceso de discernimiento. Y para ese proceso de discernimiento se necesita mucha oración. Y saber, bueno, Señor, ¿me quieres aquí? ¿Para qué me quieres aquí? ¿Cómo te puedo ser útil? ¿Cómo te puedo servir? En favor de la verdadera prosperidad. En favor de avanzar. En favor de construir puentes, verdaderos puentes, en favor del bien común, es decir, úsame, aquí estoy. Pero también el que está recibiendo debe discernir, bueno, esta persona que está transmitiendo este mensaje, ¿realmente está en sintonía con la voluntad de Dios? ¿Está obrando con sinceridad? Eso que me dijo, bueno, vamos a investigarlo, vamos a profundizar. Antes de creerlo, hoy en día, si vemos que Dios se manifiesta de muchas maneras, hay muchas manifestaciones también en el plano místico que se escapan de nuestro entendimiento, y por eso es que la iglesia es no tan estricta, sino tan cuidadosa, es la palabra, en torno a todo aquello que va cursando. Entonces es mejor uno tener siempre el discernimiento. Porque cuando hablamos de María, por ejemplo, como primera misionera, ella se sigue manifestando el mundo y se manifiesta también en nuestras vidas de forma privada. Y aquello lo sentimos y lo llevamos con humildad. Entonces por eso tenemos que también tener ese discernimiento en torno a cómo está ocurriendo ese proceso de comunicación. Y María se sigue comunicando con nosotros para llevarnos, obviamente, a los brazos de su Hijo, para llevarnos a esa verdad que estamos llamados a descubrir, pero está allí también en la cotidianidad, en lo sencillo, en las cosas de nuestro día a día, sin necesidad de manifestación extraordinaria, porque a veces nos quedamos solamente en la manifestación y no profundizamos en torno al proceso de conversión que estamos llamados a vivir nosotros, cada uno, sin codear al de al lado. No nos quedemos en lo externo, vamos a conocer
Y conocer a Dios a través de María es algo precioso porque la conocemos también a ella. Ya hablamos en programa anterior sobre María como mujer, como madre, como esposa. Y es algo muy, muy, muy interesante. Entonces tiene que haber evidentemente un proceso de discernimiento que cursa por la gracia del Espíritu Santo, sabernos guiar por el Espíritu Santo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y es algo maravilloso, queridos amigos, porque cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos descubriendo nuevos caminos. Y Dios se va manifestando de una forma tan humana y se va uniendo también esa experiencia de cielo, por llamarlo de una manera, pero también con nuestra experiencia humana, que vamos siguiendo allí en orden, en sintonía, en sinodalidad. Es un camino realmente que va con una perfección en medio de las caídas, en medio de los errores. Aquí hablo de otro tipo de perfección. Vamos a ser profundos en torno a lo que quiero expresar. Muchas veces nosotros, en esta comunicación con Dios, pareciese que nos estuviéramos autocomunicando nosotros mismos. Y vamos e intentamos hablar con Dios, pero nosotros mismos respondemos. Y entonces se convierte en un monólogo, en donde no dejamos a Dios obrar, no dejamos a Dios actuar, no dejamos a Dios ser Dios en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestras familias. Hay que dejar a Dios ser Dios. Y cuando dejamos a Dios ser Dios, podemos comunicarlo, como lo hizo la samaritana después de ese encuentro, como lo debe haber hecho la morroíza después de ese encuentro, como lo hizo también María Magdalena, la primera en ser testigo de la resurrección. Bueno, luego de María, evidentemente. Pero María Magdalena, pues es el apóstol de los apóstoles. Pues, me estoy refiriéndome a estas mujeres porque me siento en completa sintonía con ellas. Y también ustedes. Todo, absolutamente toda nuestra vida comunica. Y comunica una gran verdad. Y luego de que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, pues evidentemente, a modo voluntario, comienza a nacer en nosotros esa necesidad de formarnos en la doctrina de nuestra Iglesia Católica. Con mucha tristeza y con muchas ganas de ocuparme, veo cómo hay personas que superficialmente viven la vida sacramental sin tener la menor idea de lo que están viviendo, con mucha tibieza. Tenemos que ser agentes pastorales comprometidos con dinamismo, con autenticidad, para poder entonces apaciguar esa tibieza espiritual y avivarla por otro lado. Y eso pues ocurre con mucho dinamismo que viene del Espíritu Santo, evidentemente. Pero necesitamos formarnos porque no podemos hablar de lo que no conocemos. No podemos relativizar la fe. Todo lo contrario, tenemos que asumir ese compromiso como católicos y formarnos en los documentos, formarnos en la doctrina de nuestra iglesia y saber lo que significan los sacramentos, la importancia de los sacramentos. Y seguidamente, comprender nuestra misión. ¿Cómo nosotros podemos comprender nuestra misión? ¿Cuál es la verdad que puede haber en nuestra misión? Porque las misiones de cada uno las conoce, las misiones de vida, pero que pasan evidentemente por ese proceso de iniciación cristiana que después se va haciendo cada vez más próspero y va creciendo y se va alimentando y se va cimentando. Y cuando comprendemos nuestra misión, nuestra teología de la comunicación, pues adquiere una realidad muy, muy, muy significativa. Porque empezamos a ver que en todo Dios nos comunica. Y comenzamos a percibir esa verdad de Dios en todo y en todos. Es algo increíble. Incluso vemos la verdad de Dios en aquellas personas que de una u otra manera representan contradicción en nuestras vidas. Comenzamos a ver la verdad de Dios de una forma comunicativa también en las situaciones que son contradictorias en nuestras vidas.
todo, absolutamente todo comunica, porque cuando nos topamos con esas contradicciones, Dios nos está queriendo comunicar algo en favor de nuestro crecimiento personal, humano y sobre todo espiritual. Es muy bonito profundizar en torno a lo que quiero transmitirles el día de hoy. Y cuando nosotros comprendemos nuestra misión, pues comenzamos a empatizar, comenzamos a vincular, comenzamos a abrir espacios de encuentro, espacios de diálogo. Y todo aquello se va comprendiendo desde una perspectiva distinta. El Papa Juan Pablo II fue un gran precursor de todo lo que tiene que ver con la teología de la comunicación. Y si bien es cierto que él no utilizó este término, pues vemos como en el curso de todo su pontificado, pues él asumió este rol comunicacional y comprender y considerar que en la comunicación está ese encuentro con Dios, nos cambia nuestra perspectiva de vida de una manera circunstancial. Es realmente muy inspirador, queridos amigos, y es realmente muy aleccionador descubrir que hay un gran poder en nuestra palabra. La palabra puede construir o puede destruir. La palabra puede sanar o puede enfermar. La palabra puede avivar o puede llevar a la muerte. La palabra puede unir o la palabra puede dividir. La palabra puede alegrar o puede entristecer. Y así vamos descubriendo cómo son nuestras palabras y cómo son las palabras que recibimos. Y si verdaderamente ante los desafíos que este tiempo nos presenta, nosotros estamos respondiendo con dulzura, porque esa dulzura, sobre todo las que somos mujeres, lo entendemos muy bien, porque hay una dulzura y una ternura en la mujer. El Papa Francisco lo decía muchísimo, y creo que si hay un hombre que comprendió a las mujeres fue el Papa Francisco también. Y todos nuestros papas tienen realmente, como sucesores de Pedro, nos dejan unas enseñanzas pues muy grandes, entendiendo lo que significa la grandeza. ¿Estamos construyendo con nuestras palabras o estamos destruyendo? ¿Estamos sanando con nuestras palabras o estamos enfermando? ¿Estamos uniendo con nuestras palabras o estamos dividiendo? Quienes son mamás me pueden entender. Muchas veces, cuando nuestros niñitos, mis niñas están ya crecidas, pero cuando eran bebés y uno pues se nos acercaban con algún dolorcito de barriga o algún dolorcito de cabeza o alguna molestia, veíamos cómo con nuestra palabra dulce y tierna ellas podían calmarse. Los hijos sienten cobijo con ese lenguaje de contención de las mamás y también de los papás, pero soy mamá, voy a hablar desde mi experiencia como mamá. No estoy diciendo con esto que en ciertas ocasiones pues hay que acudir al médico, no, pero muchas veces a mí me pasó que se me acercaban mis muchachitas con alguna molestia en la barriga o con una incomodidad y uno la sobaba con cariño y ese lenguaje pues corporal, afectivo, que también comunica, pero también con palabras dulces, y aquellas muchachitas respondían y se les pasaba. Muy por el contrario, cuando la persona reacciona con hostilidad o a lo mejor con cierto nerviosismo o simplemente haciendo caso omiso a lo que la persona está sintiendo, en este caso los hijos, pues se produce el efecto contrario. Por eso es que quiero que profundicemos en torno a cómo está siendo nuestro lenguaje. Nuestra tercera beata venezolana, y ya próxima santa, va a ser la primera santa de Venezuela, mujer,
junto a José Gregorio Hernández. Decía esto en torno al poder de la palabra. Pongamos un poco de miel en nuestras palabras y convertiremos con nuestra mortificación a los pecadores más renuentes. Imagínense ustedes la teología que hay allí. Pongamos un poco de miel en nuestras palabras y convertiremos con nuestra mortificación a los pecadores más renuentes. No tengamos miedo de amar. Así nos lo comunicó el Papa Juan Pablo II. No tengan miedo. Y nos habló del amor. No tengamos miedo de amar y sigamos adelante, comunicando la buena nueva, siendo testigos coherentes de todo aquello que hemos recibido. Porque este mundo y este tiempo nos necesita a todos desde ese lenguaje de la paz. La verdadera paz, que no se pinta con un corazoncito, sino que va más allá de todo entendimiento humano. Es allí donde la fe y la razón se unen para dar respuestas de esperanza. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado el día de hoy en su programa Teología al Día, y los invito a acompañarnos el próximo martes a esta hora en una nueva transmisión. Habló para ustedes el día de hoy Isabela Orellana desde Emisora Mariana 1400 AM bajo la dirección de Fray Julián Ospina Gómez. Ánimo, adelante, un fuerte abrazo y hasta nuestro próximo encuentro. Teología al Día. Me ayude a caminar. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor. Gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Hoy quiero ser